Entonces, desde este tipo de ecuación, llamada ecuación de continuidad, nosotros estamos, ahí está. Desde estas ecuaciones de continuidad, nosotros estamos partiendo de la condición de que la difusión o que la transferencia de masa con reacción, con acumulación, sin acumulación, se realiza la transferencia de masa en todas las direcciones, como la última expresión que vemos aquí abajo, en todas las direcciones, con acumulación y con reacción química, que es el sistema más real o que puede suceder en un caso considerando todas las variables. Nosotros partimos ya de que los sistemas con dos simplificaciones, que no hay reacción química, es el primer concepto que tenemos en cuenta, y, y es lo que vamos a avanzar en cuanto a esto. ¿Cómo hacemos entonces cuando trabajamos con estas expresiones o ecuaciones de transferencia de masa en un problema físico determinado, de difusión, de cambios de concentraciones? ¿Cómo trabajar? Y bueno, como les decía hoy, bajo simplificaciones y condiciones, límites que a mí me permitan, a ver, cuando nosotros empezamos otras materias, decíamos, simplifico todo y listo, y me, me queda todo simplificado y 1 es igual a 1. Tampoco se puede hacer eso, sino que bajo las simplificaciones que son posibles y son lógicas y bajo ciertos límites. Para las soluciones prácticas en transferencia de masa, podemos considerar que el flujo de masa se realiza en un solo eje, ¿sí? Que se realiza en una sola dirección, que no es algo ilógico. También que ha llegado a un estado estacionario, que se llega a un estado estacionario, o sea que no hay acumulación en el sistema, ¿tá? Y que los sistemas son sin reacción química. Si hay algún tipo de consulta o algo que quieran hacerlo, lo tienen ahí, me lo escriben al chat si se escucha bien, si no, entonces me lo pueden escribir ahí cualquier cosita, ¿está? Entonces, también se considera que la variación, si se toma el eje Z, que vamos a tomar como referencia, el eje Z, la variación del número de moles Na o del componente A en la dirección Z es 0. O sea que N es constante a lo largo de uno de los ejes. ¿Tá? Al considerar constante, o sea, se considera lo siguiente, de esta ecuación, de toda la ecuación de continuidad y de lo que vimos, a ver si me permiten la desprolijidad, volvemos a la primera ley de Fick. Está, cuando hablamos de la primera ley de Fick, tenemos la expresión de los dos términos que dijimos debido a la propia ley, al movimiento difusional molecular y a la velocidad media del sistema de los componentes, de cómo se están comportando entre ellos. Vamos a ver entonces que de las dos expresiones vamos a ir a la expresión que saca la concentración total y toma solamente la fracción molar del componente A, diferencial I sub A, la ecuación que está rodeada por un círculo, por un óvalo rojo. Entonces, a partir de eso podemos trabajar en esa expresión, donde A, NA y NB, los flujos de A y de B, son constantes, ¿sí? Estos flujos que sean constantes, de alguna manera, son condiciones que se mantienen independientemente del tiempo. A ver, ¿cuál es la suposición que implica ello? Que si nos imaginamos un plano perpendicular a Z,
tal como habíamos visto en los volúmenes de control, un plano perpendicular al Z, existe de alguna manera, una cantidad de A, de moléculas de A, que aparecen en ese plano, pero a la misma velocidad desaparecen otras en otra posición del plano. ¿Está? Entonces, se considera que si bien en todos los puntos hay cambios de ese plano, el flujo neto NA se mantiene constante y no se modifica. Entonces, si nosotros a esta expresión NA más NB multiplicamos y dividimos por NA, ¿está? Al parecer hay gente con mucho problema de conectividad que entra y sale. Al ver NA y NB, nosotros tenemos, si multiplicamos por NA al término que está a la derecha de esta expresión de NA, vamos a determinar o definir una letra, ¿sí? Psi, una letra griega, que va a ser el cociente entre NB y NA. Este valor o esta relación va a permitir que si yo conozco esta relación de la cantidad de B que se transfiere a través del plano ese que hablamos anteriormente en relación a A, me va a permitir de alguna manera integrar esta ecuación. ¿Sí? La idea es poder integrar y aplicar a una situación particular. Entonces, si yo expreso esto en la siguiente ecuación, voy a tener integrado voy a tener incluido esta relación NB sobre NA y de alguna manera separando variables y haciendo un poquito de álgebra y análisis matemático, que no, o sea, no lo van a hacer ustedes, sino que ya está hecho acá. Separamos esas variables, dejamos diferencial Z a la izquierda en función de NA, o sea, pasamos todo esto y tomamos factor común, lo que es este término, y a su vez dejamos de este lado la expresión, al lado derecho, la expresión de la ley de Fick. ¿Está? Entonces, NA diferencial Z me va a permitir de alguna manera igualar el sistema a el coeficiente de difusión por la concentración por la variación de la concentración del componente A en esa fase. Por ahora, en la fase gaseosa. ¿Está? Bueno. Siguiendo con la lógica esta. Perdón. Ahí está. Lo que hacemos entonces es hacer una integración entre dos límites, Z1 y Z2 va a ser la distancia entre dos planos, ¿sí? El plano Z1 y el plano Z2, va a haber una distancia entre dos planos que a mí me va a permitir establecer una distancia de transferencia. Y entre esas distancias, cada plano va a estar a una concentración IA1 y una concentración IA2 respectivamente a cada uno de los planos. Entonces, si consideramos que el coeficiente de difusión y la concentración global total se mantienen constantes, podemos realizar la integración de esta parte de la ecuación, del lado de esta parte, perdón, de la ecuación, y esto me permite establecer otro parámetro, ¿sí? El phi mayúscula, vamos a decir así, como un valor medio logarítmico. Parece todo muy complicado, pero después se simplifica bastante cuando yo le doy valores a esta relación que está abajo en un círculo rojo, que es NB sobre NA. Cuando yo le doy valor a esto, toda esta expresión logarítmica, media logarítmica, se simplifica bastante. Al final, cuando yo sustituyo el phi, este valor phi
sustituyo en la ecuación superior, ya integrada, voy a encontrar que Na, el flujo de moles de A, va a ser igual al coeficiente de difusión por la concentración, dividido ese phi, por las diferencias de concentración y sobre las diferencias de distancia, o la distancia, que esto lo podemos llamar Z directamente. ¿Está? No Z2, Z1, sino simplemente Z. ¿Está? Bueno, teniendo presente esta relación NB sobre NA, a nosotros nos permite avanzar sobre el concepto de simplificación. Entonces, una vez que tengo la ecuación, esta ecuación última que está acá, arriba del círculo rojo, podemos darle valores a partir de casos particulares. El primer caso particular que está también en el table, lo pueden ver después, es considerar, está al revés del orden, pero bueno, está en fin, es la difusión equimolecular en contracorriente o contradifusión equimolar. Esto quiere decir que cuando nosotros consideramos que Na y Nb se difunden de manera contraria y opuesta y tienen el mismo número en magnitud, o sea, la misma cantidad que se difunde de A se difunde de B en la dirección opuesta. Dicho esto, entonces vamos a tener que la relación Na sobre Nb, que es este sí, va a ser igual a -1, y que de la expresión anterior, la I media logarítmica, todo esta ecuación media logarítmica, va a ser igual a 1. Después lo pueden sustituir y darle valores, y les va a dar que es igual a 1. Entonces, Na, que está en la primera ecuación, en la parte superior, va a ser simplemente una función de las concentraciones de forma lineal. Y vemos aquí el perfil de esta ecuación, o el perfil de esta, perdón, el perfil de concentraciones expresados en función de las presiones parciales. ¿Sí? Ahí lo tienen en cómo cambiar, pero básicamente se considera que en la fase gaseosa las fracciones molares son igual o similares a las presiones parciales del componente A, por ejemplo. ¿Sí? A la relación de la presión parcial respecto a la presión total. Ahí está, perdón. Otra forma de expresar la ecuación la ecuación del flujo de difusión equimolecular es en función justamente de las presiones parciales con la constante de los gases ideales. ¿Sí? Considero la concentración, que esto es la concentración total, igual a la presión sobre RT. Estos valores de R y de T, la temperatura siempre en Kelvin, y R lo vamos a ver de acuerdo a las unidades que trabajemos. ¿Sí? Generalmente está en centímetros cúbicos sobre atmósfera, gramos mol, grados Kelvin. ¿Sí? Gramos mol, grados Kelvin. Ahora vamos a ver un ejercicio propuesto que tenemos más adelante. También para el caso de líquidos podemos proponer una concentración media, ¿tá? Dada por la densidad media y el N medio o la masa molar media en el sistema. ¿Sí? Si tengo los valores, los puedo determinar en cada punto o también determinar en un punto medio con un dato dado, tal como lo vamos a hacer en un ejercicio a continuación. El segundo caso que plantea es, para simplificar esto, es que solamente se difunde un componente, o sea, solamente A se difunde, no se difunden los dos componentes. Esto quiere decir que NB se mantiene fijo
en el sentido que no se transfiere al sistema y lo único que se transfiere es el componente A dentro del componente B. Es lo que pasa básicamente, después vamos a ver, en las operaciones de absorción. En las operaciones de absorción nosotros podemos describir o caracterizar que solamente el componente A, que puede ser el agua, se difunde, perdón, no el agua, el ácido sulfídrico, por ejemplo, se difunde del agua al aire, solamente eso, y no se disuelve, por ejemplo, aire en el agua. Entonces, bajo esas consideraciones, son consideraciones particulares, que NB no se difunde. Para este caso, vamos a tener que el psi va a ser igual a 0 y la expresión del phi va a ser la relación media logarítmica de las concentraciones. Haciendo las simplificaciones correspondientes, cuando ustedes reemplazan la expresión que vimos en unas diapositivas más atrás, vamos a encontrar que Na va a ser igual a esto que es constante, que es el coeficiente de difusión, la concentración sobre Z, por el logaritmo natural de las diferencias de concentraciones. ¿Está? La relación de las diferencias de concentraciones gaseosas. Estas fracciones también las podemos sustituir y encontrar valores, como les dije, en relación a las presiones parciales, tal como lo vimos en el caso anterior. ¿Está? Entonces, el perfil de este caso, perdón, de la difusión de un solo componente, se da, tal como se ve en el gráfico de la derecha, en la parte inferior, de que la presión, a ver si puedo correr mi caripela de acá, ahí está, que la presión de alguna manera del componente A va disminuyendo a medida que la presión parcial, a medida que el sistema se aleja de Z, de Z1 a Z2. ¿Está? Entonces la transferencia de masa se va a dar de la dirección de izquierda a derecha por esa diferencia de presiones y de alguna manera, si el Z2 es infinito, o sea, puede aceptar infinitamente el componente A y el punto 1 puede ofrecer infinitamente el componente A, este perfil se va a mantener de la misma manera en estado estacionario. ¿Está? Bien. Estas son las dos condiciones principales. Existen otras que lo van a ver probablemente cuando den catálisis heterogénea el año que viene en alguna de las ingenierías de reacciones. Hay algunos problemas propuestos también que creo que lo tenemos en la guía acerca de la descomposición de amoníaco, o en este caso de metano, donde NB sobre Na es un valor estequiométrico. ¿Está? Entonces, a partir de ese valor NB sobre Na, en la ecuación anterior, yo puedo determinar, perdón, volvemos más atrás, en esta ecuación yo voy a determinar el valor. A partir de lo que me dé acá, cómo determinar el valor de psi para determinar el número de moles que se transfieren de Z1 a Z2. Cuando hablamos Z1, Z2, estamos diciendo de las zonas de mayor concentración a zonas de menor concentración. El número es indistinto, después lo pueden cambiar de posición, siempre que tengan en cuenta que la transferencia se realiza de zonas de mayor concentración a zonas de menor concentración. ¿Está? Bueno, hay tres ejemplos que son los tres primeros problemas de la guía, como ejemplos de aplicación, que lo podemos dejar ahí, que lo tienen en la guía, está la guía subida. Lo vamos a hacer, a ver,
por ahí alguno le agarra la emoción y empieza a hacer todos los problemas de la guía. Hay problemas que por cuestiones de tiempo no los vamos a dar o no los vamos a considerar porque contamos con unas 5 clases menos de lo que tenemos normalmente y no tenemos ese tiempo de explicación que en la duración normal son 2 horas efectivas, 2 horas de 120 minutos de clase. Acá tenemos 80 minutos y más a distancia que se hace más difícil la explicación o el trabajo para todos, ¿está? Entonces vamos a ir largando los problemas propuestos y yo les voy a ir sugiriendo los problemas para hacer a medida que avanzamos. Aquí hay 3 problemas que son los 3 primeros de la guía. El primero de ellos es del Faust, que dice, calcular el flujo de masa de benceno a través de una sección de aire en reposo de 1 centímetro de espesor a 25 grados y 2 atmósferas. La presión parcial del benceno es 50 milímetros de mercurio en la cara izquierda de la sección y 10 milímetros de mercurio en la cara derecha. La difusividad a 25 grados y 2 atmósferas es de 0,044 por 0,4 centímetros cuadrados sobre segundo. Entonces, el planteo es sencillo, ¿sí? Es simplemente aplicación del sistema, es considerar, ya está implícito en el sistema, en el enunciado que dice que el aire está en reposo, o sea, que no se difunde el aire y solamente se difunde el benceno. Entonces va a ser el segundo caso que planteamos donde la ecuación o va a tener este perfil o de alguna manera va a tener un comportamiento logarítmico la composición del sistema. Entonces, tenemos todos los datos y lo que tenemos que considerar es, nos da la difusividad, nos da la concentración, no nos da la concentración. Voy a ir marcando. Entonces, la concentración no la tengo, lo que tengo la distancia, tengo una relación de, una relación de presiones parciales, ¿sí? No tengo los valores directamente, pero esta es la presión que yo necesitaría determinar. Entonces tengo IA2 e IA1. A la derecha tengo los cálculos para encontrar IA1 e IA2. IA1 va a ser 50 milímetros de mercurio sobre 2 atmósferas o 1520 milímetros de mercurio. Esto me da un valor de 0,0329. Eso es IA1. IA2, de la misma manera, son 10 milímetros de mercurio, que es el otro lado de la cara de lo que se difunde, y me da un valor de 0,0066. ¿Vamos bien? Entonces, el otro parámetro que me falta va a ser la concentración del sistema. Ese valor de concentración lo podemos determinar a partir de la ecuación de los gases ideales, como la presión total dividido RT, la constante de los gases, por la temperatura en Kelvin. Entonces, 2 atmósferas, siempre teniendo en cuenta, pueden trabajar en milímetros de mercurio, pero que la constante de los gases esté en milímetros de mercurio, ¿está? No en atmósfera. Entonces, la relación les tiene que dar lo mismo si las unidades coinciden acá. Entonces, 2 atmósferas, acá me quedó medio mal hecho, dividido 298 Kelvin, que es la temperatura, 25 grados centígrados, por 82 centímetros cúbicos atmósfera sobre gramo mol grado Kelvin. ¿Está? Este gramo mol a la larga del tiempo se transforma en mol, ¿sí? En algunas bibliografías lo expresa como mol, kilomol o mol, y cuando habla de mol está hablando de gramos, pero nosotros después vamos a trabajar
en algunos casos donde es kilomol, metros cúbicos por kilomol. Entonces, para tenerlo claro, que estamos trabajando en CGS, centímetros cúbicos, atmósfera, gramos mol, grados Kelvin. Entonces, la concentración en este caso nos va a dar un valor de 8,18 por 10 a la menos 5 gramos mol por centímetros cúbicos. ¿Está? Con todos esos datos yo puedo, acá me faltó un 0, es 0,044, después corríjanlo cuando hagan ustedes su sistema. Esto es 0,044, ¿está? No es 0,44, simplemente está mal copiado. 0,044 centímetros cúbicos sobre segundo, que es la difusividad. Después tienen la distancia, 1 centímetro, la concentración, 8,18, y el logaritmo natural, que es el logaritmo natural de la concentración esta. ¿Está? 0,066 dividido 1 menos 0,0329 o 0,033. Entonces, básicamente me da un valor de 9,66 por 10 a la menos 8 gramos mol sobre centímetros cuadrados por segundo. Este valor, con el tiempo ustedes lo van a, lo van a ver y lo van a definir si está bien o no, o si está en un rango, si es un medio gaseoso, un medio líquido, medio sólido. Ya que estos valores tienen un rango aproximado para cada sistema. ¿Está? Si lo pasamos a las otras unidades, vemos que va a estar en el rango de lo que yo quiero trabajar en kilomoles. Expresado si está bien, lo pueden dejar y no pasa ningún drama. Ahí terminó el problema, es un problema de aplicación para las ecuaciones. ¿Está? El problema, el 9.7, queda como propuesto, es similar a lo que ustedes estaban haciendo, nada más que es otro de los casos particulares de los que vimos, y trabajan con concentraciones líquidas. Entonces, tienen las concentraciones y en lugar de las fracciones molares en el líquido van a tener diferencias de concentraciones. ¿Está? Y el último problema, el problema 2612, es del Welty-Wilson, el 2612. Vamos a ver si terminamos en estos 10 minutos que nos quedan. Dice, calcule la velocidad de difusión de azúcar a través de una solución de café de 0,1 centímetros de espesor, cuando las concentraciones son 14% y 6% en peso, está hablando, respectivamente a cada lado de la capa. En realidad, si es una concentración de café, tendría que estar la capa, esto tendría que estar al revés, ¿no es cierto? Hacia arriba, la diferencia de concentración del fondo hacia arriba. No obstante, para entender la distancia se entiende. Suponer la difusividad del azúcar, que la difusividad del azúcar a través del café, bajo condiciones dadas, es de 0,7 por 10 a la menos 5 centímetros cuadrados sobre segundo. Y la densidad de la solución al 10% es de 1,013. El problema está expresado en fracciones en pesos y estamos suponiendo que es el mismo caso que el anterior, nada más que ahora son líquidos, y que las concentraciones o que las fracciones en pesos se dan con una película de 0,1 centímetro, ¿no? Una solución de café que está estanco. A ver, hacemos varias consideraciones, que el café se comporta como agua, ¿está? Lo primero. Después, la segunda consideración es que me da un valor promedio de al 10% de la densidad. Entonces, tengo mi expresión acá. ¿Qué es lo que yo no tengo? No tengo la concentración, ni las fracciones molares, x a 2, ni x a 1.
Para la concentración uso el valor que había dicho anteriormente, la densidad sobre la masa media. La densidad sobre la masa media va a ser un aporte al 10% de las dos. A ver, la densidad tengo, que es 1,013, lo que no tengo es la masa molar media de la sacarosa y del agua. Vamos a considerar que el café se comporta prácticamente como agua, que tiene un peso molecular de 18. Entonces, esa masa de sacarosa, masa molecular de la sacarosa es 342 gramos sobre gramos mol o gramos por mol. Y para una solución del 10%, voy a tener que es igual la masa molar media o lo que aporta cada uno en peso para una solución al 10% va a ser 1 dividido, acá vamos a hacer que hay una línea, 1 dividido, a ver si vamos a hacer así, bueno, me sale, ahí está, dibujar. 1 dividido 0,9 sobre 18 más 0,1, que es la fracción en peso, sobre la masa molecular 342 de la sacarosa. Esto me da una concentración de 19, perdón, la masa molar media de 19,88 gramos por mol. Y la concentración entonces va a ser de todo el ciclo, una concentración media, va a ser 0,051. A ver, son todas suposiciones y después ustedes lo van a ver cuando lo puedan por ahí ver un poquito, masticar, como se dice. Estoy tomando que acá en el medio va a ser la composición, o en un valor, poner en medio, no tiene que ser en el medio, pero del 10% va a ser una solución, va a tener una concentración de 0,051. Solo de esta manera yo voy a poder determinar cómo expresar esto, no tengo otra forma. ¿Está? Al menos que tenga los puntos de concentración en cada lado y haga un valor promedio después. Pero ahora no tengo solamente estos datos. Entonces, x a 1, a ver, sí. X a 1 va a ser, se me corrieron todas las ecuaciones, pero bueno, va a ser 0,14 dividido 342 dividido lo que aporta cada uno. Está fracciones en peso. Esto está en fracciones en peso, lo paso a fracciones molares. Entonces, dividido 0,14 sobre 342 más 0,86, que es la cantidad de agua que hay, dividido 18. Esto me da una fracción molar de 0,85 para el punto 1. Para el punto 2 hago lo mismo, para el punto final, con 6% en peso de sacarosa y 94% en peso de agua. Con eso encuentro las dos expresiones, x a 1, x a 2, y reemplazo en la ecuación original todos los valores que los he encontrado. ¿Sí? Tengo el valor de difusividad de 0,7 por 10 a la menos 5, tengo la cantidad de la concentración, el logaritmo de las concentraciones también, perdón, de las fracciones molares, y la distancia que es 0,1 centímetros. Con esto llego a que el coeficiente, perdón, el flujo de moles va a ser 1,84 por 10 a la menos 8 gramos mol o moles por centímetros cuadrados segundo. Si esto lo paso a valores de masa, puedo establecer que va a ser aproximadamente 6 gramos, 6 por 10 a la menos 6 gramos por centímetros cuadrados sobre segundo. Mi sugerencia es que ustedes puedan, de alguna manera, plantear estos tres problemitas para la clase que viene, que lo puedan ver. Y la clase siguiente ya les voy a pasar hoy o mañana
algunas tablitas que vamos a utilizar, que son del Perry, que son de algunos libros, para que podamos trabajar juntos en algunos problemas de determinación del coeficiente de difusión, en el gas, en el sólido y en el líquido, ¿sí? Mi correo, ¿sí? O el aula virtual está abierta para consultas, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Y bueno, como les decía, para lo que quedan, lo que están haciendo, estos 3 problemas serían suficientes para empezar a aflojar un poquito lo que es transferencia de masa. El jueves nos encontramos a la misma hora. Yo esta grabación voy a intentar acortarla o editarla un poquitito y se las voy a ver cómo se las comparto, ¿sí? Si las subo a YouTube o les vinculo o no sé cómo voy a hacer. Pero la idea es que lo tengan en el transcurso de esta semana las grabaciones de la clase. ¿Está? Que tengan buenas tardes. Un placer haber compartido con ustedes. Chao, profe, gracias. Chao, chao, nos vemos. Profe, gracias. Chao, profe, nos Chao, vemos. chao.